no hay defensa pública. Ah, ya. Ya, gracias. Ah, sí, sí. De sus representados, ya. El Jaime Nácar, ya. Ah, ya. A ver, yo hubiera traído mi carrito.
Da inicio a audiencia en causa rol interno del Tribunal 4730-2017. Por el Ministerio Público, buenos días. Buenos días, su señoría. Por el Ministerio Público comparece Miguel Ángel Orellana, fiscal adjunto, y me acompañan también los fiscales. Buenos días, magistrado. Patricio Macaya Silva, fiscal. Buenos días, magistrado. Jorge Marín Vega, fiscal. Por la parte querellante, buenos días. Buen día, su señoría. Por el Consejo de Defensa del Estado comparece el abogado Diego Acuña y lo acompaña Gabriela Zúñiga, ambos abogados del servicio. Gracias. Por las defensas, buenos días. Muy buenos días, magistrado. Por la defensa, don Sergio Enrique González Gómez, comparece Juan Guillermo Torres Fuentealba, cuyo domicilio y forma de notificación ya constan en autos. Muy buenos días, su señoría. Por don Raúl Andrés Albayaytape y José Manuel Valenzuela López, el abogado Jacqueline Barahona Cicié, conforme notificar y domicilio ya registrado en este tribunal. Gracias, magistrado. Buenos días. Luis Vilches Paredes, su señoría, defensor privado, domiciliado en Alameda 949, oficina 504. Su señoría, forma de notificación luisvilchesparedes@gmail.com. Su señoría, solicita autorización para asumir en esta audiencia la defensa de don Javier González Brito. Su cédula de identidad, por favor. Usted comparece por Don Javier González Brito, su señoría. Buenos días, su señoría. Por la Defensoría Penal Pública comparece Roberto Náquira Bazán. En este caso, la Defensoría Penal Pública, su señoría, está representando a don Charles Marcel Villarroel Fierro, a doña Sachi de la Cuadra Pereira y a don Jaime Astudillo Vera. y el último abogado. Buenos días, su señoría. En representación de don Rolando Sanzana Chávez, comparece el abogado defensor penal privado, Raúl Bustamante Llegues, con domicilio y forma de notificación ya registrado en el tribunal. Señoría, dejando constancia que posteriormente se va a incluir en la misma audiencia la abogada Sandra Naranjo Beiza, que también tiene patrocinio por en esta causa. Gracias. El imputado Rodolfo Sepúlveda Saavedra no ha comparecido. Los exhortos, no, por lo menos el del juzgado de garantía de Talca fue devuelto sin tramitar, igual que el del juzgado de garantía de Puerto Montt. Es por un problema de la causa, al enviarla por exhorto hay que hacer un trámite previo que al parecer no se hizo, porque está reservada. Entonces el juzgado de garantía de Talca no ve la notificación, no ve lo que tiene que notificar. Él es Rodolfo Sepúlveda Saavedra. Tiene domicilio en 5 Poniente 285, Talca, y Guillermo Gallardo 519, Puerto Montt. Hay una audiencia fijada para el día 30 Eso justamente le iba a consultar. de mayo del año en curso. Si podíamos
Entonces, para este imputado, a este imputado, pidiendo un nuevo día y hora, que se fije esa misma audiencia con el objeto de realizar la formalización a su respecto y se insista, esta vez tomando la providencia que su señoría nos explicó, realice la notificación vía exhorto. Es una persona que está ubicable, el Ministerio Público ha tomado contacto con él, así que no tenemos duda de que los domicilios que hemos aportado son útiles para su notificación. entonces, respecto del imputado Rodolfo Alfonso Sepúlveda Saavedra, se fija nuevo día y hora para audiencia de forma para el día 30 de mayo del 2017 a las 9 horas, sala, edificio de sala 101. Se ordena notificar personalmente al imputado bajo los apercibimientos del artículo 33 del Código Procesal Penal y en subsidio de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil previa a la búsqueda y certificaciones correspondientes. Dados los domicilios aportados por el ente persecutor, se ordena exhortar al Juzgado de Garantía de Talca y al Juzgado de Garantía de Puerto Montt. Don Raúl Albayay. Buenos días. Su nombre completo, por favor. Buenos días, Raúl Andrés Albayay Tapia. Su número de cédula de identidad. 10.667.529, 5. ¿Dónde nació? Santiago. ¿En qué fecha? 6 de noviembre del año 1969. ¿Qué tiene actualmente? Mi domicilio, No, su edad. 47. Estado civil. Casado. Su profesión u oficio. Ingeniero comercial. ¿Y su domicilio? Sucre 1700, departamento 803. Esto es Ñuñoa, ¿cierto? Sí. Don Javier, buenos días. Buen día. Su nombre completo. Javier Alejandro González Brito. Su número de cédula de identidad. 12-045-785-3. Raya. 3. ¿Dónde nació en Santiago? En Osorno. Fecha de nacimiento. 7 de abril de 1970. ¿Qué edad tiene? 47 años. Estado civil. Casado. Profesión u oficio. Contador general. ¿Y su domicilio? Pedro Marín, 2614. Departamento 401. Esto es comuna de Ñuñoa. Ñuñoa. Pedro Marín. 2614. Departamento 401. Don Javier, ¿está de acuerdo que lo represente en esta causa el abogado Luis Vilches Paredes? Sí, su señoría. Se tiene presente el patrocinio y poder conferido, como asimismo designó forma de notificación. Sí, su señoría. Como asimismo la forma de notificación de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del Código Procesal Penal. Doña Sachi de la Cuadra. Buenos días, su nombre. Sachi de la Cuadra Pereira. Número de cédula de identidad. 16-212-545-1. ¿Dónde nació en Santiago? Santiago. ¿En qué fecha? 30 de octubre de 1986. ¿Su edad actual?
30. Estado civil, Soltera. profesión u oficio. Ingeniero comercial. ¿Y su domicilio? Carmen Mena, 847 San Miguel. Gracias. Don Rolando. Buenos días. Buenos días. Su nombre completo, por favor. Rolando Eugenio Sanzana Chávez. Su número de cédula de identidad. 8.309.129-0. ¿Dónde nació en Santiago? Chihuayante, octava región. Su fecha de nacimiento. El 8/4/1959. Estado civil. Casado. Profesión u oficio. Pensionado. ¿Y su domicilio? Soberanía 1297 Santiago. Gracias. Don Sergio, buenos días. Sergio González. Buenos días, su Buenos nombre. días. Sergio Enrique González Gómez. Número de cédula de identidad. 10.027.778-6. ¿John? 6. 6. ¿Dónde nació en Santiago? Santiago. ¿En qué fecha? El 20 de junio de 1966. ¿Qué edad tiene? 50 años. ¿Estado civil? Casado. ¿Profesión u oficio? Empleado público. ¿Y su domicilio? Carrión 1795, Casa 31, Independencia. Gracias. Don José. Buenos días. Buenos días, su señoría. Su nombre completo. José Manuel Valenzuela López. Su número de cédula de identidad. 9896037-6. ¿Dónde nació en Santiago? Santiago. ¿En qué fecha? 18 de diciembre del 1964. ¿Qué edad tiene actualmente? 52. ¿Estado civil? Casado. ¿Profesión u oficio? Ingeniero comercial. ¿Y su domicilio? Los Salesianos 1691. Huechuraba. Huechuraba. Gracias. Don Charles. Buenos días, su señoría. Buenos días. Su nombre completo, por favor. Charles Marcel Villarroel Fierro. Su número de cédula de identidad. 10.101.344-8. ¿Dónde nació? En Concepción. ¿En qué fecha? 7 de mayo del 67. ¿Qué edad tiene? 50. ¿Estado civil? Casado. ¿Profesión u oficio? Ingeniero en prevención de riesgo. ¿Y su domicilio? Parques de Carriel 5580. Casa 33. Talcahuano. Casa. 33. Gracias. Don Jaime. Buenos días. Buenos días, su señoría. Su nombre completo, por favor. Jaime Patricio Astudillo Era.
de cédula de identidad? 10-463-929-1. ¿Dónde nació? ¿En Santiago? Quillota, ¿En qué fecha? el 6 de septiembre de 1966. ¿Qué edad tiene? 50. ¿Estado civil? Divorciado. ¿Y su domicilio? Pasaje Gorki, 409, Villa Paraíso, Quillota. Gracias. A los 8 imputados presentes los apercibo de acuerdo al artículo 26 del Código Procesal Penal. Esto es, si el domicilio que ustedes me acaban de indicar es inexacto, no les corresponde, o ustedes se cambian y no le dan aviso al tribunal, ya no se les va a notificar más en dicho domicilio, sino que a través de un listado que se cuelga en el hall de entrada del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, que se ubica en la torre A de este complejo de edificios, en el 3er piso. Esto se resume en su obligación de mantener siempre informado al tribunal de cualquier cambio de domicilio. Respecto de la presencia de la prensa, ¿alguna incidencia, la defensa o los querellantes o el Ministerio Público? Ninguna, su señoría. Defensa, señoría. Ah, perdón. ¿No? Ya, en todo caso, ya filmaron, así que era solamente para que en el inicio y no filmaran tampoco los apuntes de los abogados. Esta audiencia se fijó para la formalización de la investigación. Señor don Miguel Ángel, ¿usted va a formalizar? Así es. Muchas gracias, su señoría. El Ministerio Público comunica en esta audiencia que sigue una investigación en contra de los imputados Raúl Andrés Albayay Tapia, Javier Alejandro González Brito, Sachi de la Cuadra Pereira, Rolando Eugenio Salzana Chávez, Sergio Enrique González Gómez, José Manuel Balmaceda López, Charles Marcel Villarroel Fierro y Jaime Patricio Estudillo Vera por los hechos que voy a reseñar. Su señoría, evidentemente, tanto en la descripción de los hechos como en la mención de los imputados, vamos a omitir a don Rodolfo Alfonso Sepúlveda Saavedra, que era la persona que se ha fijado nuevo día y hora. Hecho 1. Asociación ilícita. Que desde a lo menos el año 2006 y hasta el año 2017 los imputados se asociaron y organizaron con la finalidad de cometer de manera permanente, indefinida y sistemática en el tiempo diversos crímenes y simples delitos atentatorios contra la propiedad, el patrimonio fiscal, el orden público y otros, conformando e integrando con dicho fin una organización jerárquica, en la que se distinguen jefes y un grupo de personas o miembros operativos que ejecutan las labores necesarias y funcionales a la finalidad perseguida. Asimismo, existe un grupo de cooperadores fungibles de la organización que van ayudando a la consecución de sus fines. Esta asociación operaba de manera permanente y estable en el tiempo, realizando maniobras de adulteración de registros de la base de datos de Carabineros de Chile, efectuando transferencias electrónicas desde cuentas bancarias institucionales a cuentas bancarias personales de funcionarios policiales activos, funcionarios en retiro, familiares de los mismos y civiles, aparentando que dichos depósitos correspondían a remuneraciones, viáticos, desahucios y otros falsos motivos. Asimismo, realizaban diversas acciones con el objeto que las instituciones e instancias de control interno y externo no detectaran los dineros sustraídos. Producto de las maniobras anteriormente señaladas, existirían hasta el día 27 de abril de 2017 montos malversados por 17.500 millones de pesos. Esta organización criminal comenzó a operar al interior del escalafón de Intendencia de Carabineros de Chile, particularmente en la Dirección de Finanzas, conformada por los siguientes 4 departamentos. Departamento primero, Presupuesto y Finanzas. Departamento segundo, Normas, Procedimientos y Controles Específicos. Departamento tercero, Tesorería y Remuneraciones. Y Departamento cuarto, Finanzas, DISCAR. Varios de los sujetos imputados que participaban de la organización criminal cumplían funciones en aquellos departamentos que estaban a cargo de las cuentas corrientes institucionales, esto es, el Departamento primero y el Departamento tercero, y en menor medida el Departamento cuarto. De esta manera, la asociación podía usar a su conveniencia las distintas cuentas corrientes, traspasando fondos de unas a otras, ocultando de esta forma los dineros que habían sido retirados. Así,
La asociación se conformaba tanto con funcionarios públicos como privados o civiles, los cuales utilizaban sus conocimientos y posición dentro de la Dirección de Finanzas con el objeto de sustraer de forma sistemática e indebida, directa o indirectamente, recursos públicos que eran derivados a otros miembros o colaboradores de la asociación para finalmente llegar a los peculios personales de los líderes de la misma. La asociación ilícita tenía por finalidad específica sustraer fondos públicos mediante la comisión de delitos de malversación de caudales públicos. Dichos fondos públicos estaban destinados al pago de remuneraciones y desahucios del personal de Carabineros de Chile, entre otros. La organización, utilizando sus conocimientos y contactos, intervenía en el proceso de remuneraciones a través de maniobras documentales, contables e informáticas, logrando sustraer los fondos desde las cuentas de la institución. En ese contexto, la forma de operar diseñada e implementada por la organización se componía de las siguientes fases o etapas. 1. Identificar a las personas a cargo del proceso de remuneraciones. La función de la sección de remuneraciones es generar el pago de remuneraciones de todo el personal de la institución, la cual se genera con la base de datos de todos los carabineros del país, más las modificaciones que se produzcan en sus remuneraciones, tales como ascensos, beneficios económicos adquiridos o cesados, traslados y todas aquellas situaciones que generen una variación en sus datos administrativos y que inciden en aumentos o disminución de sus remuneraciones. Estas modificaciones son ingresadas a través del sistema lista de revista comisario, en un 90% por el Departamento P7 de la Dirección de Gestión de Personas y el resto por las diferentes zonas del país. La organización reclutaba a las personas a cargo de este proceso con el objeto de poder llevar adelante sus fines ilícitos. 2. Alteración o adulteración de los archivos que debían ser enviados al Banco Estado. Se modificaban los archivos enviados al Banco Estado, quien tiene a su cargo las cuentas institucionales de Carabineros de Chile, con el objeto de incorporar como beneficiarios a determinados miembros o colaboradores de la asociación. 3. Recepción del pago. Los miembros o colaboradores que habían facilitado sus números de cuenta corriente recibían el pago y se quedaban con un porcentaje de lo depositado. 4. Fraccionamiento y distribución del dinero. Los sujetos que habían recibido el pago debían fraccionar y distribuir el dinero entre miembros de la organización mediante la emisión y entrega de cheques en blanco, transferencias bancarias, depósitos o retirando el dinero de las cuentas para luego entregarlo en efectivo. 5. Realización de inversiones con las ganancias ilícitamente obtenidas, además de la constitución y o utilización de personas jurídicas. Los miembros de la organización ocultaban o disimulaban el origen ilícito de los bienes o los bienes en sí mismos, producto de la malversación de caudales públicos, para lo que utilizaban diversas formas tales como adquirir inversiones a nombre de terceras personas, realizar un proceso de estratificación de los montos y otros. Dentro de este esquema de operaciones y de forma particular, cada uno de los miembros de la organización realizaba las funciones específicas que se indican a continuación. 1. Flavio Echeverría Cortés, uno de los líderes o jefes de la organización, en su calidad de oficial superior y luego como general a cargo de la Dirección de Finanzas, le correspondía definir y decidir los montos que podían retirar de las cuentas, encargándose además de dar instrucciones precisas a los miembros de la organización para la consecución de sus fines ilícitos. Asimismo, era la persona encargada de negociar y justificar los déficits que presentaban las cuentas de Carabineros. Era el jefe de todos los departamentos de finanzas, además fue destinatario y receptor final de los caudales sustraídos por montos superiores a 110 millones aproximadamente. 2. Jaime Paz Meneses, uno de los líderes de la organización criminal, coronel de Carabineros, actuaba como jefe del Departamento Primero de Presupuesto y Finanzas, le correspondió justificar el déficit existente en las cuentas de su departamento. Daba instrucciones a los miembros operativos de la organización criminal respecto de los montos que serían depositados. Asimismo, entregaba dinero a otros oficiales a cargo del control interno. También fue destinatario y receptor final de los caudales sustraídos. 3. Héctor Nail Bravo, uno de los líderes de la organización criminal y encargado de reclutar funcionarios que facilitaran su cuenta corriente a cambio de comisiones. Se desempeñó en el Departamento Tercero. Se encargaba además de coordinar retiros desde las cuentas de dichos funcionarios para distribuirlos de manera física entre los demás miembros de la organización criminal. También fue destinatario y receptor final de caudales sustraídos por un monto de 164.146.356 pesos aproximadamente. Nelson Valenzuela Aravena, también uno de los líderes de la organización criminal, tanto cuando se encontraba en servicio activo y luego como oficial en retiro de Carabineros. Se desempeñó como mayor en la sección de Intendencia, trabajando en remuneraciones y finanzas. Se encargaba de reclutar funcionarios de Carabineros en servicio activo, en retiro, funcionarios contratados por resolución y civiles,
que facilitaran sus cuentas corrientes destinatarias de los montos malversados, además de coordinar el retorno de los montos obtenidos ilícitamente desde las cuentas de dichos funcionarios para distribuirlos de manera física entre los demás miembros de la organización criminal. Mantuvo coordinación constante con Héctor Nail por las inversiones que tienen en Villarrica, con el dinero originado de fuente ilícita, y con su hermano, el imputado Cristian Valenzuela Aravena, funcionario CPR constatado por resolución de Carabineros de Chile, este último también destinatario de los montos millonarios malversados. Además, fue destinatario y receptor final de los caudales sustraídos por un monto superior a 121.962.435 pesos aproximadamente. 5. Robinson Carvajal Leiva, miembro operativo de la organización criminal. Se desempeñaba como jefe de la sección Planificación Presupuestaria del Departamento Primero de Presupuesto y Finanzas. Junto con Héctor Nail se encargaba de reclutar funcionarios que facilitaran su cuenta corriente a cambio de entregas de dinero. Además, recibió en su cuenta corriente al menos 199.886.730 pesos como exceso de sueldo desde una cuenta institucional de Carabineros de Chile por concepto de remuneraciones. 6. Francisco Estrada Castro, miembro operativo de la organización criminal y brazo operativo de la misma. Estuvo encargado de reclutar funcionarios que facilitaran su cuenta corriente a cambio de un porcentaje del dinero recibido. Se encargaba además de coordinar retiros desde las cuentas de dichos funcionarios para distribuirlos de manera física entre los demás miembros de la organización criminal. Además, recibió en su cuenta corriente a lo menos 111.931.261 pesos como exceso de sueldo, desde una cuenta institucional de Carabineros de Chile por concepto de remuneraciones. 7. Carlos Rojas Muñoz, miembro de la organización criminal, recibió en su cuenta corriente al menos 80.461.461 pesos como exceso de sueldo desde una cuenta institucional de Carabineros de Chile por concepto de remuneraciones. Actuaba y trabajaba al interior del Departamento Primero de Presupuesto y Finanzas y entre sus funciones estaba la de autorizar los millonarios pagos ilícitos. También fue destinatario y receptor final de los caudales sustraídos. 8. Ramiro Martínez Chan, miembro operativo de la organización criminal, fue oficial jefe, teniente coronel de Carabineros, recibió en su cuenta corriente a lo menos 612.447.493 pesos como exceso de sueldo desde una cuenta institucional de Carabineros de Chile por concepto de remuneraciones. 9. Felipe Ávila Pérez, miembro de la organización criminal, facilitó su cuenta corriente para transferencias millonarias desde una cuenta institucional de Carabineros de Chile. Recibió en su cuenta corriente al menos 617.968.489 pesos como exceso de sueldo desde una cuenta institucional de Carabineros de Chile por concepto de remuneraciones. 10. Gonzalo Carrasco Quintana, miembro de la organización criminal, estrechamente vinculado al coronel Jaime Paz. Recibió como persona natural la suma de 498.359.692 pesos desde una cuenta corriente institucional de Carabineros de Chile por concepto de remuneraciones, sin ser parte de la institución. 11. Pedro Valenzuela San Martín, miembro de la organización criminal, ex jefe de gabinete del general Flavio Echeverría, cuando éste se desempeñaba como director de finanzas. Entre abril del año 2011 y agosto del año 2015, recibió depósitos en su cuenta corriente en 3 ocasiones como exceso de sueldo por un monto total de 602.447.493 pesos por concepto de remuneraciones. 12. Patricio Miranda Herrera, miembro de la organización criminal, funcionario de Carabineros de Chile, del Departamento Tercero, Tesorería y Remuneraciones. Su función era modificar los denominados archivos planos, correspondientes a las nóminas de remuneraciones que debían ser aprobadas y enviadas al Banco Estado para el pago de sueldos. 13. Patricio Rojas Soto, miembro de la organización criminal, funcionario de Carabineros de Chile del Departamento Tercero de Tesorería y Remuneraciones. Su función era modificar los denominados archivos planos correspondientes a las nóminas de remuneraciones que debían ser aprobadas y enviadas al Banco Estado para el pago de sueldos. 14. Jaime Valenzuela Calderón, miembro de la organización criminal que entre junio del año 2014 y noviembre del 2015 recibió dineros en 8 oportunidades por una suma total de 487.206.326 pesos desde una cuenta corriente institucional de Carabineros de Chile por concepto de remuneraciones pese a no ser parte de la institución. 15. Carla González Guerra, miembro de la organización criminal que entre junio del año 2014 y abril del año 2015 recibió depósitos en su cuenta corriente desde una cuenta corriente institucional de Carabineros de Chile en 6 ocasiones por un monto total de 374.830.701 pesos por concepto de remuneraciones pese a no ser parte de la institución. 16. Sergio Collado Cáceres,
miembro de la organización criminal que entre septiembre del 2014 y agosto del año 2015 recibió depósitos en su cuenta corriente en 6 ocasiones como exceso de sueldo por un monto total de 164.657.055 pesos desde una cuenta institucional de Carabineros de Chile por concepto de remuneraciones. 17. Víctor Escobar Rodríguez, miembro de la organización criminal que entre enero del año 2014 y agosto del año 2015 recibió depósitos en su cuenta corriente en 14 ocasiones como exceso de sueldo por un monto total de 561.321.065 pesos por concepto de remuneraciones. 18. Claudio Venegas Godoy, miembro de la organización criminal, facilitó su cuenta corriente para transferencias millonarias desde una cuenta institucional de Carabineros de Chile. En 8 oportunidades entre noviembre del 2014 y noviembre del año 2015 recibió depósitos en su cuenta corriente como exceso de sueldo por la suma total de 464.328.845 pesos que provenían de una cuenta institucional de Carabineros de Chile por concepto de remuneraciones. 19. David Vega Carmona, miembro de la organización criminal que en 16 oportunidades entre marzo del año 2014 y octubre del año 2015 facilitó su cuenta corriente para recibir transferencias millonarias como exceso de sueldo por la cantidad total de 450.617.325 pesos provenientes de una cuenta institucional de Carabineros de Chile por un concepto de remuneraciones. 20. Juan Moraga Gallegos, miembro de la organización criminal que facilitó su cuenta corriente para recibir en 6 oportunidades entre junio del año 2014 a abril del año 2015 transferencias millonarias desde una cuenta institucional de Carabineros de Chile como exceso de sueldo, totalizando la suma de 543.323.509 pesos por concepto de remuneraciones. 21. Mauricio Saldaña Vidal, miembro de la organización criminal que facilitó su cuenta corriente para recibir en 11 oportunidades entre julio del año 2014 y noviembre del año 2015 transferencias millonarias desde una cuenta institucional de Carabineros de Chile como exceso de sueldo por la cantidad total de 654.335.368 pesos por concepto de remuneraciones. 22. Juan Muñoz Navarro, miembro de la organización criminal que facilitó su cuenta corriente para recibir en 3 oportunidades entre julio y noviembre del año 2015 transferencias millonarias desde una cuenta institucional de Carabineros de Chile como exceso de sueldo por la suma total de 143.619.136 pesos por concepto de remuneraciones. 23. Patricio Morales Díaz, miembro de la organización criminal que entre agosto del año 2014 y noviembre del año 2015 recibió depósitos en su cuenta corriente en 10 ocasiones como exceso de sueldo por un monto total de 656.015.737 pesos por concepto de remuneraciones. 24. César Fernández Poblete, concuñado del miembro operativo de la organización criminal Francisco Estrada Castro, quien a mediados del 2014 le pidió prestada su cuenta corriente para realizar depósitos, lo que ocurrió en 7 ocasiones entre junio de 2014 y noviembre del 2015, por un monto total de 422.130.929 pesos, provenientes desde una cuenta corriente institucional de Carabineros de Chile por concepto de remuneraciones, pese a no ser parte de la institución. 25. Claudio Arregada Valenzuela, miembro de la organización criminal que en 2 ocasiones entre agosto y septiembre del 2014 recibió pagos por la suma total de 118.069.916 pesos desde una cuenta corriente institucional de Carabineros de Chile por concepto de remuneraciones sin ser parte de la institución. Además, los siguientes imputados suministraron medios e instrumentos a la organización criminal, poniendo a su disposición cuentas corrientes personales para que llevaran a cabo sus fines ilícitos. 26. Cristian Valenzuela Aravena, funcionario contratado por resolución de Carabineros de Chile, amigo del imputado Héctor Nail Bravo y hermano del imputado Nelson Valenzuela Aravena, ambos privados de libertad en esta causa, que en 9 ocasiones entre agosto del año 2014 a agosto del año 2015 recibió transferencias millonarias desde una cuenta institucional de Carabineros de Chile como exceso de sueldo por la cantidad total de 286.856.788 pesos por concepto de remuneraciones. 27. Fabián Cárdenas Mancilla, oficial de Carabineros que facilitó su cuenta corriente para recibir en 6 oportunidades entre agosto del año 2013 a febrero del año 2014 transferencias millonarias desde una cuenta institucional de Carabineros de Chile como exceso de sueldo, totalizando la suma de
604.463 pesos por concepto de remuneraciones. 28. José León Cisterna, ex suboficial de Carabineros de Chile, que entre diciembre del año 2011 a diciembre del año 2012 recibió dineros en 11 oportunidades por la suma total de 232.345.782 pesos desde una cuenta corriente institucional de Carabineros de Chile por concepto de remuneraciones pese a no ser ya parte de la institución. 29. Juan Matus Jara, suboficial de Carabineros de Chile, que por vinculaciones con el imputado Héctor Nail facilitó su cuenta corriente para recibir en 8 oportunidades entre marzo del año 2015 y octubre del año 2015 transferencias millonarias desde una cuenta institucional de Carabineros de Chile como exceso de sueldo, totalizando la suma de 250.939.331 pesos por concepto de remuneraciones. 30. Norberto Rivas Lobos, suboficial de Carabineros de Chile, por vinculaciones con el imputado Juan Maldonado Gutiérrez, facilitó su cuenta corriente para recibir en 3 oportunidades entre noviembre del año 2013 a enero del 2014 transferencias millonarias desde una cuenta institucional de Carabineros de Chile como exceso de sueldo, totalizando la suma de 69.970.908 pesos por concepto de las remuneraciones. 31. Ricardo Albornoz Jara, oficial de Intendencia de Carabineros de Chile, que facilitó su cuenta corriente para recibir en 4 oportunidades entre septiembre y noviembre del año 2013 transferencias millonarias desde una cuenta institucional de Carabineros de Chile como exceso de sueldo, totalizando la suma de 82.285.943 pesos por concepto de remuneraciones. 32. Milton Fredes Mora, oficial de Carabineros de Chile, que por vinculaciones con el imputado Robinson Carvajal facilitó su cuenta corriente para recibir en 3 oportunidades entre noviembre y diciembre del año 2014 transferencias millonarias desde una cuenta institucional de Carabineros de Chile como exceso de sueldo, totalizando la suma de 178.481.706 pesos por concepto de remuneraciones. 33. Rodrigo Herrera Barraza, civil, cuñado de Robinson Carvajal, que en 6 ocasiones entre marzo del año 2011 y octubre del año 2015 recibió pagos por la suma total de 341.327.626 pesos desde una cuenta corriente institucional de Carabineros de Chile por concepto de remuneraciones sin ser parte de la institución. 34. Hugo Cruz Gallardo, civil, quien por vinculaciones con el imputado Nelson Valenzuela facilitó su cuenta corriente para recibir en una ocasión, el 26 de diciembre del año 2014, un pago por la suma total de 47.768.888 pesos desde una cuenta corriente institucional de Carabineros de Chile por concepto de remuneraciones sin ser parte de la institución. 35. Héctor Concha Jaramillo, oficial de Intendencia de Carabineros de Chile, que por vinculaciones con el imputado Héctor Nail facilitó su cuenta corriente para recibir en 5 oportunidades entre agosto del año 2014 y mayo del año 2015 transferencias millonarias desde una cuenta institucional de Carabineros de Chile como exceso de sueldo, totalizando la suma de 120.081.316 pesos por concepto de remuneraciones. Ahora voy a pasar a detallar los imputados, señoría, de hoy. 36. Raúl Albayay Tapia, oficial de Carabineros, que por vinculaciones con el imputado Héctor Nail Bravo facilitó su cuenta corriente para recibir en 2 oportunidades, en julio y octubre del año 2015, transferencias millonarias desde una cuenta institucional de Carabineros de Chile como exceso de sueldo, totalizando la suma de 112.966.422 pesos por concepto de remuneraciones. Las transferencias corresponden al 30 de julio del 2015 por 55.691.476 y al 2 de octubre del 2015 por 57.274.946. 37. Javier González Brito, oficial de Intendencia de Carabineros, que por vinculaciones con el imputado Héctor Nail Bravo facilitó su cuenta corriente para recibir en 2 oportunidades, en octubre y noviembre del año 2015,
transferencias millonarias desde una cuenta institucional de Carabineros de Chile como exceso de sueldo, totalizando la suma de 116.387.121 pesos por concepto de remuneraciones, que se desglosan de la siguiente manera. El 29 de octubre del año 2015, un depósito de 58.814.096 pesos. Y el día 24 de noviembre del 2015, un depósito por 57.573.025 pesos. 38. Sachi de la Cuadra Pereira, civil, que facilitó su cuenta corriente para recibir en 2 ocasiones, en octubre y noviembre del año 2014, pagos por la suma total de 121.674.685 pesos, desde una cuenta corriente institucional de Carabineros de Chile por concepto de remuneraciones sin ser parte de la institución. El detalle de estos depósitos corresponde a 21 de octubre de 2014 por un monto de 60.947.850 pesos. 21 de noviembre del 2014, 60.726.835 pesos. 39. Rolando Sanzana Chávez, suboficial de Carabineros, que por vinculaciones con el imputado Juan Maldonado Gutiérrez recibió depósitos en su cuenta corriente el 21 de febrero de 2014 por la suma total de 43.730.287 pesos desde una cuenta corriente institucional de Carabineros de Chile por concepto de remuneraciones, pese a no ser ya parte de la institución. El detalle de los depósitos corresponden al mismo día 21 de febrero del 2014, uno por 1.294.483 pesos y el otro por 42.435.804 pesos. 40. Sergio González Gómez, suboficial de Carabineros, que por vinculaciones con el imputado Juan... me faltó... ¿Lo dije recién? No, me faltó Orlando, perdón, 39. Rolando Sanzana Chávez. Lo dije recién, ¿no? Sí, Sergio González. Corrijo, señoría. 40. Sergio González Gómez, suboficial de Carabineros, que por vinculaciones con el imputado Juan Maldonado Gutiérrez recibió 2 depósitos en su cuenta corriente en febrero de 2014 desde una cuenta corriente institucional de Carabineros de Chile como exceso de sueldo, totalizando la suma de 45.096.588 pesos por concepto de remuneraciones, que se desglosan de la siguiente manera. El primer depósito por 1.445.016 pesos y el segundo por 43.651.572. 41 ahora. José Valenzuela López. Estamos. Oficial de Carabineros, que por sus vinculaciones con el imputado Jaime Paz Meneses, facilitó su cuenta corriente para recibir en julio del año 2015 una transferencia desde una cuenta institucional de Carabineros de Chile por la suma de 54.831.821 pesos por concepto de remuneraciones. Corresponde efectivamente a una sola operación, que luego devolvió a través de un cheque. 42. La devolvió. Pero a Jaime Paz. No a Carabineros. De ahí vamos, el presupuesto material le voy a dar el detalle serio. 42. Charles Villarroel Fierro, oficial de Intendencia de Carabineros, que por vinculaciones con el imputado Nelson Valenzuela Aravena facilitó su cuenta corriente para recibir en 4 ocasiones, en agosto y septiembre del año 2010 y marzo del año 2014, transferencias millonarias desde una cuenta institucional de Carabineros de Chile como exceso de sueldo, totalizando la suma de 75.404.546 pesos por concepto de remuneraciones, con el siguiente detalle. 23 de agosto del 2010, 24.654.566 pesos. 16 de septiembre del 2010, 15.656.333 pesos. 21 de marzo de 2014, 6.588.918. 21 de marzo del 2014, 28.504.729 pesos. Por último, 43.
Jaime Astudillo Vera, suboficial de Carabineros, que por vinculaciones con el imputado Juan Maldonado Gutiérrez facilitó su cuenta corriente para recibir en 3 ocasiones, en noviembre del año 2013 y enero del año 2014, transferencias millonarias desde una cuenta corriente institucional de Carabineros de Chile como exceso de sueldo, totalizando la suma de 58.788.637 pesos por concepto de remuneraciones. Con el siguiente detalle. 19 de noviembre del 2013, 11.270.976 pesos. 19 de noviembre de 2013, 14.998.735 pesos. 21 de enero de 2014, 32.518.926 pesos. De esta forma, los imputados antes mencionados formaron parte de una asociación estructurada y jerárquica que tenía líderes identificados por el resto como tales, en la que cada uno desempeñaba o ejercía roles o funciones específicas y concretas encaminadas funcionalmente a la plena realización del programa criminal. Esto es, sustraer fondos públicos desde cuentas bancarias institucionales de Carabineros de Chile con objeto de engrosar sus patrimonios individuales a través de su participación en la realización de una serie de delitos de malversación de caudales públicos. Hecho 2. Malversación de caudales públicos. Asimismo, conforme se ha señalado, es que desde el año 2006 y hasta el año 2017, los imputados antes dichos sustrajeron fondos fiscales efectuando una serie de maniobras, adulteración de los registros contables y bases de datos de Carabineros de Chile, para lo cual realizaron diversas transferencias desde cuentas corrientes institucionales a cuentas bancarias personales de funcionarios policiales activos y en retiro, de familiares de los mismos, de civiles, aparentando que éstas correspondían a pagos de remuneraciones, viáticos, desahucios y otros falsos motivos. Esta organización criminal estaba compuesta por un grupo de oficiales de Carabineros de Chile responsables de la custodia y administración de los fondos públicos, de funcionarios policiales que facilitaron sus cuentas corrientes personales para recepcionar los fondos públicos sustraídos y por terceros civiles que facilitaron sus cuentas bancarias con la misma finalidad. A consecuencia del actuar ilícito de los imputados, el perjuicio fiscal, determinado hasta la fecha por el Ministerio Público, asciende a la suma aproximada de 17.500 millones de pesos. Hecho 3. Lavado de dinero. Que los imputados ya individualizados, a sabiendas de que determinados dineros o bienes procedían directa o indirectamente de la comisión de una serie de hechos típicos y antijurídicos mencionados en el catálogo de delitos del artículo 27 de la Ley 19.913, ocultaron o disimularon su origen ilícito y los bienes en sí mismos que provenían de dichos delitos. Para conseguir su objetivo, realizaron diversas maniobras que les permitieron desvincular de forma progresiva el dinero desde su fuente ilícita. Es así como los imputados, con el dinero generado en los delitos base, lograron introducirlo al sistema económico-financiero, vulnerando todos los controles del sistema preventivo en materia de lavado de activos. Delito base. Los delitos base de lavado de dinero de cuya perpetración provienen los bienes referidos en los párrafos anteriores fueron delitos reiterados de malversación de caudales públicos, tipificados en el artículo 233 del Código Penal. Dichos delitos base fueron cometidos entre los años 2006 y 2017. Bienes de origen ilícito generados en el delito de malversación. Como se describió detalladamente en los párrafos anteriores, la comisión de los delitos reiterados de malversación de caudales públicos por parte de los imputados generaron millonarias ganancias por al menos de 17.500 millones de pesos aproximadamente, dada la naturaleza de cada una de las funciones que cada uno de los imputados desempeñaba al interior de la institución de Carabineros de Chile. Parte de dichas ganancias fueron posteriormente introducidas al sistema económico formal mediante actos de ocultamiento o disimulación de su origen ilícito, cometiendo el delito de lavado de activos bajo distintas modalidades. Actos de lavado de dinero realizados por los imputados. 1. Utilización de cuentas bancarias personales, tanto de los imputados como de otros miembros de la organización, para el fraccionamiento de los dineros ilícitamente obtenidos desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile. 2. Realización de giros fraccionados de dinero en el mismo día o posteriores a la transferencia inicial, cambiando de sucursal bancaria o cajero automático para no levantar sospechas de los organismos fiscalizadores. 3. Entrega y distribución de dinero a distintos miembros de la organización, ya sea mediante cheques firmados en blanco, depósitos, transferencias bancarias o entregas en efectivo en domicilios particulares y oficinas institucionales. 4. Adquisición de diversos productos bancarios e instrumentos financieros. 5. Adquisición de determinados bienes utilizando el dinero de origen ilícito, entre otros vehículos y propiedades. 6.
constitución y utilización de personas jurídicas con el objeto de incorporar parte del patrimonio ilícitamente obtenido en el sistema financiero, económico-financiero. En este contexto, los imputados: Flavio Echeverría Cortés, Jaime Paz Meneses, Héctor Nail Bravo, Robinson Carvajal Leiva, Ramiro Martínez Chang, Nelson Valenzuela Aravena, Felipe Ávila Pérez, Carlos Rojas Muñoz, Francisco Estrada Castro, Gonzalo Carrasco Quintana, Pedro Valenzuela San Martín, Mauricio Saldaña Vidal, Sergio Collado Cáceres, Juan Muñoz Navarro, Víctor Escobar Rodríguez, Juan Moraga Gallegos, Claudio Venegas Godoy, Patricio Morales Díaz, César Fernández Poblete, Jaime Valenzuela Calderón, Carla González Guerra, Claudio Argada Valenzuela, David Vega Carmona, Ricardo Albornoz Jara, Fabián Cárdenas Mancilla, Héctor Concha Jaramillo, Hugo Cruz Gallardo, Milton Fredes Mora, Rodrigo Herrera Barraza, José León Cirterna, Juan Matujara, Norberto Rivas Lobos y Cristian Alejandro Valenzuela Aravena realizaron una serie de actos de lavado de dinero con el objeto de introducir las ganancias ilícitamente obtenidas dentro del sistema de control, dentro del sistema económico, financiero y formal. Por su parte, durante el curso de la investigación se ha podido establecer que los imputados Raúl Andrés Albayay Tapia, Javier González Brito, Sachi de la Cuadra Pereira, Rolando Eugenio Sanzana Chávez, Sergio Enrique González Gómez, Rodolfo Alfonso Sepúlveda Saavedra, José Manuel Valenzuela López, Charles Marcel Villarroel Fierro y Jaime Patricio Astudillo Vera, luego de recibir en sus cuentas corrientes personales múltiples depósitos de millonarias sumas de dinero provenientes de cuentas institucionales de Carabineros de Chile, efectuaron una serie de actos de lavado de dinero ilícitamente obtenido, ya sea mediante transferencias electrónicas fraccionadas a miembros de la organización criminal, mediante firma y envío de cheques en blanco o nominativos que eran posteriormente cobrados por miembros de la organización o terceros, sea personas naturales o jurídicas, o bien mediante retiros fraccionados de millonarias sumas de dinero en distintas sucursales bancarias y a través de cajeros automáticos, además de permitir la utilización de cuentas corrientes personales para que terceros las utilicen con los fines anteriormente señalados, entre otros métodos. Todo lo anterior durante distintos días para no despertar sospechas de su actuar ilícito ni generar alertas en los sistemas de control, eliminando el rastro de su origen ilícito. Así, los imputados cumplían el rol de hacer entrega de parte del dinero ilícitamente obtenido a los otros miembros de la organización, ya sea mediante transferencias bancarias, realización de depósitos, emisión y envío de cheques en blanco o nominativos o entregas de dinero en efectivo en edificios institucionales, domicilios particulares, parques u otros lugares. Por otro lado, Por otro lado, el imputado Javier González Brito realizó además otras maniobras de lavado de dinero distintas de las antes indicadas para hacer ingresar al sistema económico financiero las ganancias ilícitamente obtenidas. 1. Javier Alejandro González Britos. Su sueldo líquido como teniente coronel grado 3 era de 1.999.644 pesos. Recibió 2 pagos el año 2015, el 29 de octubre y el 29 de noviembre de 2015, por un total de 116.387.121 pesos, desde cuenta institucional de Carabineros de Chile a su cuenta corriente personal por concepto de remuneraciones. El mismo 2015 introdujo parte del dinero del origen ilícito al sistema económico financiero mediante inversiones en fondos mutuos en la Administradora General de Fondos Security S.A. por un total de 9 millones de pesos. Al año siguiente, en 2016, realizó rescate de fondos mutuos por un total de 6.300.000 pesos en Administradora General de Fondos Security S.A. De esta forma, los imputados ya individualizados con dinero proveniente de la malversación de caudales públicos, a sabiendas de que dicho dinero tenía su origen ilícito y con el objeto de poder aprovecharlo y utilizarlo sin temor a controles o a perderlos por la ilícita forma en que fue adquirido, realizaron una serie de actos de lavado de activos destinados a ocultar su origen ilícito, dándoles en definitiva una apariencia de legalidad. Para tal efecto, las ganancias ilícitamente obtenidas fueron objeto de una serie de actos de adquisición, posesión, tenencia, fraccionamiento y uso de bienes conociendo su origen espurio y con ánimo de lucro. La calificación jurídica de la descripción de hechos, señoría, que acabamos de realizar es 1. Asociación ilícita del artículo 294 del Código Penal en calidad de autores, ejecutores, 15.1 del Código Penal respecto de todos los imputados, salvo doña Sachi de la Cuadra y don José Valenzuela. Ellos no. No. O sea, ahí
una imputación para 6 de los imputados por asociación ilícita, 294 Código Penal, autores ejecutores. 2. Malversación de caudales públicos, del artículo 233, número 3, en relación al artículo 238, para todos, en calidad de autores ejecutores, en carácter de reiterado, conforme a lo dispuesto en el artículo 351 del Código Procesal Penal. Y aquí es salvo doña Sachi de la Cuadra Pereira, a quien la imputación se hace a título de 15, número 3. Y con la precisión que respecto de don José, no hay 351, señoría, porque la imputación es por un acto único, como se describen los hechos. Es uno solo. Así es. Y respecto de todos los imputados, hay una imputación a título de autores ejecutores del delito de lavado de activos del artículo 27 de la Ley 19.913, con la presunción respecto de doña Sachi de la Cuadra, a quien se le hace imputación a título del mismo ilícito, pero en forma de comisión culposa. ¿Del lavado de activos? Sí. Por negligencia inexcusable, señoría. Todos autores ejecutores, 15-1. Y esa es la imputación de hoy. Don Raúl, ¿entendió por qué lo están investigando? Don Javier, ¿entendió por qué lo están investigando? Doña Sachi, ¿entendió por qué lo están investigando? Lo que pasa es que en el caso del lavado de activos, a usted le imputan solamente en una versión de culposa. Eso quiere decir que, en términos prácticos, que tiene una menor pena, ¿ya? Y además una forma de ejecución distinta, que no sería de autor inmediato y directo, sino que sería por haber permitido la utilización de medios. Don Rolando, ¿entendió por qué lo están investigando? Don Sergio, ¿entendió por qué lo están investigando? Don José, ¿entendió por qué lo están investigando? Don Charles, ¿entendió? ¿Y don Jaime? Gracias. ¿Las defensas alguna precisión sobre los hechos? No por esta defensa, señor. Ninguna, su señoría. Gracias. ¿Algo más? Respecto de todos los imputados cautelares del artículo 155, para todos 155 letra A, privación total en el domicilio indicado a su señoría, salvo en el caso de doña Sachi de la Cuadra, a quien solicitaremos esta misma medida cautelar solo en carácter de parcial. No sé si va a haber objeción. ¿No? Señor, le consulto porque efectivamente, para consultarle, si no hago una mención muy breve del presupuesto material, si no va a haber discusión precisa. ¿El Consejo va a pedir alguna medida cautelar más gravosa? Ah, ya. Perdón. ¿El Consejo va a pedir una medida cautelar más Y gravosa? prohibición de comunicarse. Sí. Entendemos que todavía no han hecho la petición completa de la... No, o sea, en términos de privación de... No, es que le digo para los antecedentes materiales, porque si ustedes van a pedir una medida cautelar más gravosa, este tribunal exige el detalle de los antecedentes materiales, porque los antecedentes materiales son para el tribunal. Sí, en el entendido que se van a solicitar, lo que ya ha señalado el Ministerio Público, el Consejo no va a solicitar una medida más gravosa. Ya. Lo voy a agregar, señoría, prohibición de comunicarse entre los imputados durante el proceso investigativo y arraigo Perdón, nacional. la segunda que me dijo, arraigo, y la otra... Arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre los imputados. O sea, F y D. D y F.
Claro, es con el resto de los imputados. Los presentes y los que no están. Exacto. Y los que van a ver. Exactamente. Solo sería para cumplir básicamente el estándar, porque como bien lo ha dicho, obviamente es una cautelar intensa la que estamos solicitando, no hay oposición de las defensas, pero el Ministerio Público para justificar esta pretensión tiene a su disposición, entre otras cosas. Primero, los reportes de unidad de análisis financiero en relación a los imputados, fundamentalmente de operaciones en efectivo, ROE, y también reportes de operaciones sospechosas emanadas por esta institución dependiente de Hacienda. Segundo, respecto de todos y cada uno de ellos, tenemos los informes del sistema de consulta tributaria integral que accede el Ministerio Público en el Servicio de Impuestos Internos, o sea, la información del Servicio de Impuestos Internos que da cuenta de inversiones, tanto bienes muebles como inmuebles, inversiones, vectores externos y el resto de información económica relevante respecto de todos ellos a partir de la información que otras instituciones proveen al Servicio de Impuestos Internos. La más importante de todos los antecedentes que se tienen a la vista es el informe de auditoría de Contraloría Interna de Carabineros de Chile, que da cuenta de las transferencias trazables, identificables de parte de las cuentas corrientes institucionales a cada uno de los imputados, que es el fondo más importante de la imputación de la malversación. El resumen de las declaraciones de prácticamente todos los imputados, que de manera en algunas veces parcial, pero en general muchos de ellos coincidentes con la imputación del Ministerio Público, reconocen su participación en estos hechos y que tiene que ver con que el Ministerio Público también hoy día no esté solicitando una medida cautelar de prisión preventiva atendida la gravedad de las penas asociadas. Y por último, las fichas institucionales de todos aquellos imputados que participaron al momento de las transferencias o antes de las transferencias como funcionarios públicos de Carabineros de Chile en este caso. Con esos antecedentes básicos se encuentra acreditada la participación de todos los imputados. Para no entrar en detalle, digamos, tenemos obviamente declaraciones cruzadas respecto a todos los imputados, pero hoy día no hay ninguna duda de la trazabilidad de todos estos fondos de manera reiterada en el tiempo hacia las cuentas de los imputados. Eso es. Sí, señoría. ¿El Consejo de Defensa del Estado? El Consejo de Defensa del Estado, esta vez, como ya adelantáramos, concuerda con la solicitud de cautelar efectuada por el Ministerio Público, entendiendo que estas cautelares aseguran y garantizan la seguridad de la sociedad. No reiteraré el presupuesto material que brevemente ha señalado el señor fiscal. Existe necesidad de cautela suficiente que garantiza, como hemos señalado, estas cautelares que se han solicitado respecto de todos los imputados formalizados, haciendo la distinción respecto del arresto parcial de la imputada doña Sachi de la Cuadra Pereira, más el resto de las cautelares que se han señalado, como hemos señalado, garantizan adecuadamente la seguridad de la sociedad, teniendo en consideración la existencia del sinnúmero de delitos que se han cometido. Hemos escuchado con atención en la formalización de la investigación y la descripción fáctica clara que ha afectado al Ministerio Público, que nos permite entender que estamos en presencia de distintos delitos de malversación de caudales públicos que tienen asignada una pena de crimen, como se ha señalado, en atención a la exasperación de la pena que se realizar, teniendo en consideración el monto sustraído, que supera las 400 UTM, conforme lo dispone el artículo 238 del Código Penal en relación al artículo 233, número 3. Si consideramos solamente el delito de malversación de caudales públicos, delito por el cual han sido formalizados todos los imputados, claramente la necesidad de cautela se justifica en ese criterio objetivo de peligrosidad para la seguridad de la sociedad. Con ese solo elemento, sin entrar a considerar los otros ilícitos por los cuales han sido formalizados, teniendo presente la breve señalamiento de los hechos que justifican esta cautelar por parte del Ministerio Público, es que este interviniente solicita se aplique la cautelar ya señalada por el Ministerio Público. Solo complementar, señoría, para que comprenda, porque usted claramente no tiene acceso a toda la información de la carpeta investigativa, para explicar por qué hacemos una distinción con Sachi y la Cuadra, tiene que ver con el contacto directo o no con el funcionario público que tiene a cargo los fondos. Esto es, Sachi de la Cuadra, en definitiva, no tiene contacto directo con el funcionario público a cargo de los fondos, sino que a través de un tercero que es su padre, y por eso es que se hace una imputación a título de imprudencia. Por eso es la conducta negligente. En cambio, todos los demás imputados tienen contacto directo con el funcionario público a cargo de los fondos, que en definitiva tiene a disposición los mismos y por lo tanto, desde el punto de vista de la faz
subjetiva del tipo, no cabe ninguna duda que se trata de una conducta dolosa directa. ¿Algo más? La defensa de don Raúl Albayay y de don José Valenzuela. Se incorporó. Me incorporo, su señoría, por ambos, por el señor Albayay y el señor Valenzuela, el abogado Emilio Carreño Soto. Y sí, su señoría, nos vamos a oponer a la solicitud de medida cautelar que ha solicitado el Ministerio Público, pero no entendiendo que en esta etapa de la investigación, a lo menos en la pena que está figurada en abstracto para los ilícitos en cuestión y las circunstancias particulares de nuestros representados, su señoría, solicitamos que se decrete el arresto domiciliario nocturno y no la medida cautelar del artículo 155, letra A. Porque a nuestro criterio, si bien la pena en abstracto, tal como lo ha señalado el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, estemos de acuerdo o no, su señoría, respecto si estamos hablando de un delito único o existe un concurso respecto de los 3 delitos en materia de la investigación, respecto de nuestros representados, a lo menos en esta etapa procesal, y así consta en la carpeta de investigación, a lo menos de los antecedentes en los cuales ha podido participar esta defensa, a ambos les benefician a lo menos 3 circunstancias minorantes de responsabilidad. ¿Cuál es la del 11 número 6, la del 11 número 7 y la del 11 número 9? Y entendiendo, su señoría, que dichas circunstancias minorantes de responsabilidad necesariamente permiten hacer una evaluación de la pena en concreto que pudiesen arriesgar nuestros representados y para efecto de garantizar lo que son las medidas cautelares, la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, la participación de nuestros representados al proceso, la vinculación al proceso propiamente tal, el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria, es que estimamos que en esta instancia procesal esta sería muy gravosa. El 11 número 6, su señoría, la irreprochable conducta anterior, entendemos que no va a ser discutida. El 11 número 7 lo podrá argumentar, corroborar o desmentir el Ministerio Público, toda vez que ambos de nuestros representados han concurrido a las citaciones del Ministerio ¿Es Público. el 11-7 o el 11? Perdón, su señoría, 11 número 9. Han concurrido a instancias del Ministerio Público, a sus citaciones, han declarado, han entregado información que nosotros, a lo menos como defensa, estimamos relevante. Y quiero llamar la atención del tribunal respecto de lo que es la circunstancia minorante del 11 número 7. Ya lo adelantó el señor fiscal en su formalización y el tribunal le consultó al respecto. Cuando respecto de nuestro representado, el señor Valenzuela, quien recibida en su cuenta corriente, su señoría, la suma de 54.831.000 pesos 821, al enterarse, al tomar conocimiento de este depósito, él lo que hace, su señoría, es girar un cheque nominativo por igual cantidad a los días siguientes, es decir, el 4 de agosto del año 2015, y entregárselo, tal como señaló el señor fiscal, al imputado Jaime Paz. Entendemos, su señoría, que esa conducta no puede ser sino calificada como la circunstancia minorante del numeral 7 del artículo 11. En este estadio procesal, sin perjuicio de discutir, su señoría, la participación de mi representado en estos hechos en una instancia futura. Y respecto de don Raúl Albayay, su señoría, antes de ser citado por el Ministerio Público, de concurrir materialmente a prestar su declaración, y así consta en la carpeta de investigación, hizo el reintegro bajo el contexto de lo que es la declaración ahí, no me refiero en extenso a ella, por cuanto dicha declaración aún goza de secreto, hizo la devolución de 70 millones de pesos en efectivo. Con estas 3 circunstancias minorantes de responsabilidad, su señoría, entendemos
que ante una eventual condena, ambos representados estarían dentro de los presupuestos de la ley 18.216 para gozar de penas alternativas. Por su colaboración, por estar acá presente, por haber concurrido voluntariamente a las diligencias de investigación, por haber aportado antecedentes importantes, su señoría, es que solicitamos se modifique o se decrete no la medida cautelar de la letra A del artículo 55, sino de la medida cautelar del arresto domiciliario nocturno respecto de nuestros representados. Don Javier, don... Solo, si me permite, ¿podríamos hacer cargo, si le parece? ¿Ya? Para hacer más ordenado el debate, solo si su señoría me lo permite. Muchas gracias. ¿Sí? Respecto de ambos. Primero, respecto del señor Albayay. Señoría, y en general, tengo una alegación en general para los imputados. La pena, efectivamente, el señor Albayay tiene reiteración, 351 del Código Procesal Penal, por 2 delitos que cada uno amerita 10 años y un día por aplicación del artículo 238 del Código Penal. Esa es la pena abstracta a la que se expone el imputado. Y claramente va a necesitar muchos 11 para poder llegar en algún momento a una pena que no implique una pena efectiva. Hoy día se arriesga esa pena. Es efectivo que ha tenido una conducta de declarar, a pesar de que en su primera citación guardó silencio, el 9 de marzo del 2017. Por lo tanto, no fue de inmediata una conducta cooperativa y además el Ministerio Público ya tenía algunas declaraciones de las personas que lo contactaron a él cuando llegó a prestar declaración el día 3 de abril del 2017. Pero imaginemos que es posible ese 11 número 9. El punto es que su señoría y la irreprochable conducta anterior del Ministerio Público no la discute y por lo mismo está pidiendo la cautelar menos intensa que está solicitando, que es el arresto domiciliario total. El punto es que el 11 número 7 entendemos que es una circunstancia absolutamente discutible y que, por cierto, se incorpora dentro de la hipótesis delictiva de la asociación ilícita. Lo que ocurre es que don Raúl Albayay Tapia, teniente coronel, tenía un rol dentro de Carabineros de Chile asociado a Contraloría, efectivamente al control de este mismo tipo de situaciones. Y tomó contacto con los imputados que ya hemos referido, mantuvo reuniones incluso después de que este hecho cobró relevancia pública a través de los medios de comunicación. Se reunió efectivamente con el comandante Robinson Carvajal de manera subrepticia, posteriormente con el objeto de solicitar que parte del dinero que había entregado él de manera en efectivo, digamos, a la organización le fuera devuelto para efectos de poder verificar lo que ellos erróneamente, porque no corresponde en términos administrativos, denominan un reintegro, que es la intención en definitiva de entregar dinero. Y lo que ocurre es que termina recibiendo dinero efectivo de parte de la organización con objeto de efectivamente evitar una persecución de parte del sistema de justicia criminal. Pero el objetivo, su señoría, de esta entrega de dinero por parte de la organización y particularmente por el comandante Robinson Carvajal tenía que ver con una intención de encapsular en ese momento, así como se intentó hacer con el primero de los imputados que fue develado a través de un informe de la Unidad de Análisis Financiero en la ciudad de Punta Arenas, el señor Ávila. El objetivo era, en definitiva, evitar que este proceso escalara como escaló, permitiendo que el sistema de justicia criminal se dirigiera en contra de cada uno de estos imputados. O sea, esta entrega de dinero, en definitiva, a el comandante Raúl Albayay Tapia tenía el mismo objetivo que los depósitos de dinero que se hicieron respecto de don Felipe Ávila. Esto es relevante porque, en definitiva, él, además, como he dicho, tenía un rol importante desde el punto de vista del control de la actividad de los departamentos primero y tercero de finanzas.
voy a hacer una referencia, de hecho, a su propia declaración en relación a este proceso de simulaciones de reintegro de dinero en una reunión sostenida con el comandante Héctor Neil Bravo, que se encuentra actualmente sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva. Cito: entonces yo le dije que me pasara la plata que me habían depositado y que yo le había entregado a él. Ante esto me dijo que él, junto con el comandante Robinson Carvajal, le habían pasado toda la plata al capitán Ávila de Punta Arenas para que la devolviera. Yo le dije que que me pasaran a mí también la plata para que yo la devolviera. Pero él me exigió que tenía que decir que los depósitos eran un error del sistema. Entonces me pasó un bolso con 70 millones de pesos y además había una carta con instrucciones que Nail le entregaba a alguien. Esa carta no era para mí. Es este el contexto en el que estamos hablando de devolución de dinero. Es dinero que no devuelve del propio peculio, sino que lo que hace es, en definitiva, ponerse en contacto con la misma organización, con los mismos imputados que hoy día están sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva y obtener fondos de esta misma máquina de defraudación, de malversación de caudales públicos para entregarlos, en definitiva, luego en este proceso de encapsulamiento de las personas que habían recibido ¿Pero se lo menos entrega dinero. a quién? ¿El dinero lo entrega? ¿Los 70 millones? Le entrega a la Fiscalía. ¿A la Fiscalía? Sí, este dinero que le ¿A la entregan fiscal- a la Fiscalía? Sí. Ya. Y el Ministerio Público no niega este aspecto, señoría. Sí, es por eso que, en definitiva, la cautelar que se solicita a su respecto no es prisión preventiva, sino que es esta cautelar. Pero, en definitiva, estamos lejos de una hipótesis de reparación celosa, más encima en entendiendo el contexto en que esto se produce, que además lo conecta con la imputación por el primero de los delitos, que es la asociación ilícita. Este es el dolo, el conocimiento, este dolo asociativo, de conocer a todas las personas que están involucradas, de cómo se estaba operando para tratar de evitar que el proceso de develación del delito se produjera, cómo conocía que efectivamente Felipe Ávila estaba siendo encapsulado y él pretendía exactamente lo mismo con fondos que, en definitiva, a esas alturas, señoría, se estaban sustrayendo desde el erario público también a través de otras modalidades. O sea, en el tiempo que Raúl Albayay recibe ese dinero estaba saliendo también al mismo tiempo desde otras cuentas a Nail y a Carvajal, y esos fondos son los que recibe Raúl Albayay para devolver. Entonces, eso es un tema importante que hay que tener en consideración. No es que Raúl Albayay haya tomado los fondos propios de su cuenta y haya intentado reparar. Lo que hizo fue entregar una determinada cantidad de dinero que la misma organización le entregó con el objeto de evitar la persecución penal. Pero independientemente de eso, creemos que, y esto es lo más importante de todo, señoría, a pesar de la intensidad de las penas que tienen asociados los delitos, a pesar de que con estos antecedentes están bastante acreditados los 3 delitos y su participación, a pesar de todo aquello, el Ministerio Público está valorando estas circunstancias o esta postura de adhesión al proceso y evitando, en definitiva, solicitar una medida cautelar que en primera instancia aparecía como la más plausible, atendida la reiteración de delitos con penas tan altas, digamos, para él, en este sentido. Por eso creemos que la proporcionalidad, la prudencia y la funcionalidad con las finalidades del proceso han sido lo que ha orientado la solicitud del Ministerio Público en este caso, intentando hacer la diferencia con aquellos imputados que efectivamente se encontraban en otra posición dentro de la estructura de comisión del delito, más el delito, los delitos cometidos por Raúl Albayay en sí mismos son de máxima gravedad. Recordemos que respecto de él también está el delito de lavado activo, que tiene una pena base de 5 años y 1 día y hasta 15, y en la que él también tuvo un rol fundamental, porque en definitiva permitió la devolución, la incorporación de los dineros en el sistema financiero formal a través de su cuenta corriente, y la devolución a los imputados que forman parte de la pirámide en la estructura de la organización. Cito en ese sentido. Fue así que el día 30 de julio del 2015 me depositó 55.691.476 pesos en mi cuenta corriente del Banco BCI. El retiro del dinero lo hice en 6 fracciones. Me demoré 20 días en sacar todo el dinero, con excepción de mi parte del dinero, ya que me quedó al interior de la cuenta. El día 21 de agosto, en un café del centro de Santiago, en calle Huérfanos, me junté con Héctor Nail y en una mochila le entregué el dinero en efectivo. Eso es lavado
de activos. Esta es la única forma que Héctor Nail tenía de recuperar estos fondos en los que ya había mediado el sistema financiero formal a través de la cuenta corriente de don Raúl Albayay. Entonces, lo que quiero destacar a su señoría, independientemente que en pedir no hay engaño, es cierto, la defensa razonablemente puede pedir porque representa a su cliente, pero quiero destacar la proporcionalidad, la prudencia y la funcionalidad a los fines del procedimiento de la solicitud de cautelares del Ministerio Público en este caso para un imputado con este rol y con unas probables penas de la entidad y naturaleza que le he mencionado a su señoría. Por eso creemos que la más proporcional de las medidas cautelares es la que le hemos propuesto y solicitado a su señoría. Respecto a don José Valenzuela López, sirvan las mismas alegaciones, pero solo quiero hacer una precisión. Don José Valenzuela López de ninguna manera tiene, como lo ha alegado su defensa, una posibilidad de argumentar 11 número 7. La defensa argumenta, y yo lo mencioné a su señoría, y su señoría efectivamente en mi lectura de los antecedentes me dijo, ¿devolvió? No devolvió a el origen los dineros. Lo que hizo fue entregar con un cheque directamente al imputado privado de libertad, coronel Jaime Paz Meneses, el dinero. Y además tomó conocimiento de que este cheque, y es una forma de cometer el delito que ha sido usual en otras oportunidades respecto a otros imputados, este cheque fue cobrado por el imputado Gonzalo Carrasco. Y este imputado, Gonzalo Carrasco, está privado de libertad en esta causa, está sujeto a una medida cautelar de prisión preventiva. Es uno de los civiles cuya participación mencionamos, que tenía una empresa de nombre GCQ Iluminación Limitada, que cumplía con funciones, distintas funciones, él y sus personas jurídicas que tenía creadas para Carabineros de Chile. Entonces, lo que tenemos es la triangulación perfecta para la comisión del delito. Esto es, don José Manuel Valenzuela López recibe el dinero en su cuenta personal, toma este dinero, gira un cheque, ese cheque es tomado por Jaime Paz, a quien se lo manda con su estafeta, cruzado y nominativo. Por lo tanto, su señoría, no había ninguna posibilidad de que este cheque volviera directamente a la cuenta de Carabineros de Chile, de donde provenía y había sido sustraído ilícitamente. Y, en definitiva, lo cobra la empresa GCQ Iluminación Limitada, que es de Gonzalo Carrasco, un amigo íntimo, personal de Jaime Paz, que realizaba una serie de actividades profesionales para Carabineros de Chile, y eso todo lo advirtió don José Valenzuela López. Advirtió el cobro por una empresa, nunca hizo ninguna mención y permitió que el delito no solo se consumara, sino que se agotara, porque en definitiva esos fondos llegaron a la organización criminal. Entonces, la misma comisión del delito, la defensa pretende que sea constitutiva un 11 número 7, y esos fondos llegaron a la organización criminal, no llegaron a su cuenta de origen ni a patrimonio fiscal. Por lo tanto, el 11.7 no existe. El Ministerio Público en este caso ha pedido una cautelar de menor intensidad básicamente porque tenemos una sola operación y no tenemos 351. Pero 11.7 no hay ninguna posibilidad. O sea, la posibilidad la tiene don José. Puede, en definitiva, eventualmente realizar actividades tendientes a resarcir el daño patrimonial fiscal producido. Pero eso tiene que hacerlo con fondos propios, no con fondos fiscales que además llegaron al resto de la organización. Si en definitiva cometió el delito y su cuenta fue el puente indispensable para la comisión del delito de lavado. Mire, señoría, fondo público, transferencia de dinero a su cuenta corriente, giro de cheque cruzado nominativo, se lo entrega a quien es el funcionario a cargo de los fondos y luego es cobrado por una persona jurídica de un tercero que también se encuentra privado de libertad. Es la triangulación perfecta para la comisión de un delito lavado. De hecho, ¿quién podría perseguir si en definitiva ese fondo fue cobrado por una persona jurídica con actividad financiera, patrimonial? Entonces, es perfecto en definitiva el proceso de intermediación y la comisión del delito lavado activo. Por lo tanto, de nuevo en este caso, lo que pretendo expresar a su señoría es que el Ministerio Público ha sido prudente y ha tenido un criterio de proporcionalidad, distinguiendo los distintos niveles, pero creemos que el mínimo que el Ministerio Público podía solicitar, atendidas estas circunstancias de hecho que le hemos planteado, es una medida cautelar de arresto domiciliario total. Señor defensor.
Sí. Brevemente, señoría, nosotros entendemos que, como señalaba al principio de mi intervención, el Consejo en esta parte sí concuerda con el Ministerio Público porque precisamente en la descripción fáctica que se ha efectuado la formalización de la investigación y como ahora se ha precisado, nos permite hacer las distinciones que para un caso, a nuestros juicios, ameritaban la solicitud de prisión preventiva y en otros casos no. En este caso, la cautelar es claramente de menor intensidad a la prisión preventiva y se justifica lo que ha señalado el Ministerio Público. En este caso, se garantiza adecuadamente los fines del procedimiento y la seguridad de la sociedad. No hay que olvidar, su señoría, que los imputados respecto a los cuales nos estamos refiriendo han sido formalizados por 3 delitos, 2 de ellos, la pena asignada al delito, malversación y lavado de activos, es pena de crimen. Con ello se cumple clara y categóricamente y fácilmente uno de los requisitos y criterios objetivos para poder determinar si se amerita o no, se justifica o no, o es necesaria esta cautelar que se está solicitando. También se cumple con otros los criterios, el número de delitos. Se le han imputado 3 delitos, uno en carácter de reiterado. Han actuado, y no olvidemos tampoco, su señoría, en grupo pandilla. Es otro elemento que tenemos que considerar. Ya van 43 sujetos formalizados en esta audiencia, se han formalizado a 8. Cada uno de esos elementos, en esta etapa preliminar del proceso, nos permiten justificar la necesidad de la cautela, de la medida cautelar que se ha solicitado. Si se va a discutir o no si hay 11 número 6, 11 número 9 o 7, son temas de fondo que se deberán discutir en las audiencias que correspondan. Pero respecto de... Pero, señor abogado, este tribunal, para ver la proporcionalidad de las cautelares, debe hacer un cálculo probable de pena. No definitivo, pero sí un cálculo probable. Sí, señoría. A eso... Déjeme concluir para poder entender lo que estoy señalando. No estoy indicando que existan criterios rígidos que obliguen al tribunal y lo aten de mano para efecto o no de acoger las peticiones que hace el creyente, por ejemplo, sino que la discusión, por ejemplo, si hay colaboración o no, seguramente en esta instancia faltan antecedentes de hecho que se puedan evaluar para efectos de posteriormente ver si estamos en presencia o no de ese atenuante. Por ejemplo, en el caso del 11 número 7, hay que hacer una pequeña precisión y acotar un elemento más que no ha salido al debate. De acuerdo a la ley de lavado de activos, uno de los delitos por los cuales han sido formalizados los imputados es improcedente. Pero entonces, en la malversación sí. Claro, pero también en eso hay que tener y agregar un hecho nuevo, los que ha señalado el Ministerio Público, para tener claridad de dónde provienen estos dineros con los cuales celosamente, entre comillas, se trata de reparar el mal causado. Proviene de la comisión de nuevos delitos, como ha señalado el Ministerio Público, para encapsular, como también señaló el Ministerio Público, esta situación que había gatillado ya en marzo de este año. En ese sentido, esta parte entiende que la cautelar solicitada es necesaria, proporcional, y por eso ha concordado en este momento con el Ministerio Público y solicita ese decreto y se rechaza lo solicitado por la defensa. Señor defensor. Gracias, señoría. Breve en relación a lo señalado por el Ministerio Público. Y tomando el mismo argumento del señor fiscal, que lo señala bien. Es decir, evaluemos el 11.9 y el 11 número 7 de don Raúl Albayay. Es decir, develado los hechos, tomado conocimiento, si bien no presta declaración, tal como lo señaló cuando es citado en marzo, es porque no contaba con la asesoría legal respectiva. Y así lo informó en su declaración, en la cual compareció esta defensa con don Raúl Albayay, y de hecho, señoría, prestó declaración. Entregó antecedentes importantes respecto no solamente a este hecho, sino de otros hechos que hasta el minuto han sido materia de otras investigaciones que desarrolla el Ministerio Público. Ya cuando se alce el secreto de la investigación podremos tomar las defensas, su señoría, y argumentar con mayor propiedad lo que viene esbozando este defensor en esta oportunidad. Pero dijo el señor fiscal que la entrega de estos 70 millones y de esta carta que le entrega un coimputado sujeto a prisión preventiva, nuestro representado, tenía un objeto, que era encapsular, así lo llamó, distorsionar el rumbo o cambiar el rumbo de la investigación. Mi representado, su señoría, antes de prestar la declaración, y asesorado por esta defensa, es decir, en compañía de esta defensa, se concurrió hasta las dependencias de la Florida y ya se entregaron materialmente los 70 millones de pesos. Si mi representado hubiera tenido por objeto encapsular o distorsionar la investigación y no cooperar
en ella, de forma alguna podríamos estar nosotros sustentando en hechos, su señoría, que son la declaración y la entrega de dinero a cuestión. Desconocemos por el secreto de la investigación qué ha dicho el coimputado respecto de esta conducta, porque si no a lo mejor tendríamos más antecedentes para poder decir sí, está corroborado lo que mi representado ha manifestado en su declaración, para poder entregar más antecedentes al tribunal. Pero los antecedentes indiscutidos es que recibió este dinero que hace el imputado, señor Albayay. Va a donde quien corresponde, su señoría, y hace la entrega del dinero. Y después le da el contexto en su declaración. Y respecto a él tenemos 2 cheques, su señoría, que en total, 2 remesas que suman aproximadamente 110 millones de pesos. Sin perjuicio de aquello, su señoría, las funciones que se señaló por el Ministerio Público desarrollaba mi representado al minuto de los hechos y que lo entiende como una circunstancia agravante, si lo queremos llamar así, en cuanto a su conducta, también está en la declaración la forma y el modus operandi respecto de los 2 hechos únicos y privados. El señor fiscal ya lo relató, que fueron 2 depósitos solamente en su cuenta corriente. Y al minuto de ocurrido estos hechos, él no estaba en la Contraloría de la institución. Eso, su señoría, respecto de lo que es la pretensión respecto del señor Albayay y la modificación en cuanto al arresto domiciliario parcial, en este caso nocturno. Respecto del señor Valenzuela, en esta instancia procesal, con una investigación que es secreta, y por eso no hemos discutido los presupuestos de la letra A y de la letra B, pero el señor Valenzuela ha sido categórico al señalar que desconocía el origen de estos fondos. Él se encontró con un depósito en su cuenta corriente. ¿Cuál es la dinámica, su señoría, que se ha suscitado respecto de la mayoría de los imputados de acuerdo a las formalizaciones del Ministerio Público? Me depositan tanto, me quedo con un porcentaje y reintegro las demás cantidades. Nuestro representado, el señor Valenzuela, tomado conocimiento respecto de este depósito cuantioso, millonario, que se le efectuó, tal como dijo el Ministerio Público, a quien le había mencionado este hecho, hace un cheque de su propia cuenta corriente nominativo y se lo entrega. No me presto para estas cosas. Le entrega el dinero. ¿Por qué no lo denunció? ¿Por qué no lo avisoró? Será una responsabilidad administrativa, no obstante la obligación de todo funcionario público, y la sabemos. Y está en su declaración las razones de hecho. Y ese cheque, su señoría, es el que permite vincular, lo entendemos así, sin perjuicio de lo que pueda decir el Ministerio Público y del criterio del tribunal que resolvió la participación del civil sujeto a prisión preventiva. Ese documento es el que permite hacer el nexo respecto a este tercero. Y que no tiene vinculación alguna. No es conocido por nuestro representado. Hecho único. Entendemos, y aquí a lo mejor discrepamos derechamente con el Ministerio Público respecto del 11 número 7. Porque lo que hace el señor Valenzuela es entregar la totalidad respecto del dinero. Discutamos el dolo en definitiva. Estoy de acuerdo con lo que dice el Ministerio Público. En esta instancia procesal, respecto del señor Valenzuela, no tenemos las herramientas para poder decir, para poder ilustrar al tribunal qué dijo el señor al que le entregaron, el coimputado al cual le entregaron los antecedentes. Por eso, por los antecedentes que se han esgrimido, por las declaraciones, por los hechos fácticos en los cuales sustentamos la minorantes de responsabilidad, señoría, entendemos que los fines del procedimiento se encuentran suficientemente resguardados con la medida cautelar del arresto domiciliario parcial. Y en este caso que sea nocturno, señoría, según usted lo determine. La defensa de don Javier González Brito. Gracias, magistrado. Su señoría, esta defensa previa conversación con mi defendido. Su señoría no hará ningún tipo de oposición y se allana desde ya la petición del Ministerio Público.
¿La Defensoría Penal Pública hará su alegación respecto de los 3 imputados? Su señoría, pero muy breve. Respecto de los 3, al menos esta defensa no se va a oponer a las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. Solo una pequeña salvedad, su señoría, que es respecto de don Charles Villarroel. En este caso, para que el tribunal lo tenga presente, él vive en Talcahuano. Entonces, ¿Perdón? Él vive en Talcahuano. Ya. Y bajo ese respecto, si se le pudiera dar un plazo un poco más largo para que él pueda llegar hasta allá y pueda cumplir de forma debida el arresto total que se le está solicitando. Evidentemente. Eso es lógico, sí. La defensa de don Rolando Sanzana. Buenos días, acabo de integrarme. ¿Su nombre? Agradezco Sandra Naranjo Beiza, abogada defensora penal privada, con forma de notificación y reprochable conducta @gmail.com. Vengo, señoría, me está diciendo el colega, quien también es abogado, y estamos ambos actuando solidaria, conjuntamente y también separadamente, si fuere así, en argumentar lo más relevante al parecer de esta defensa. Primero agradezco al Ministerio Público porque nos citó previamente. Hubieron 2 fiscales en donde él reconoce su participación. Costó mucho sacar dicha información, su señoría. También soy honesta, como bien su señoría me conoce. Pero a él se le hizo un depósito de 43.730.287 y él devolvió solo 41 millones de pesos. Es decir, él se quedó, y fue un solo depósito, se quedó con 2.730.287. Esto es porque él tenía contacto vigente siempre con todos los departamentos, porque al contrario de los demás coautores, el mío es un maestro, carpintero, mueblista, albañil, en horarios laborales, es decir, él estaba haciendo un trabajo y ahí se le hace este ofrecimiento. Él ni siquiera había dado su cuenta, pero le transfirieron ese dinero. Esto fue muy especial, señoría. Tengo los medios de prueba que se acompañaron ayer a la Fiscalía Nacional de todos los depósitos de las cartolas. También el mismo día que declaró mi representado, se hicieron llegar los documentos que confirmaron que devolvió los 41 millones. El punto aquí en cuestión es un solo hecho y un solo depósito. Hago presente el 11 número 6 y hago presente el 11 número 9, señoría, de mi representado. Él está llano, incluso puede endeudarse para devolver los 2.730.287, que es lo adeudado que quedaría. Los demás dineros que aparecen en su cartola, y comprendo al Ministerio Público, aparecen 24 millones de pesos, que era su jubilación, que también la acompañamos. Aparecen 4.054.500 que también eran de su bono de permanencia, porque llevaba 31 años y coincide con ese depósito en unos meses después. Él jubila el 1 de agosto del año siguiente, es decir, meses después. Es por eso, señoría, que hasta esta defensa cree que lo acreditable está ya aprobado, incluso por la propia defensa, cooperando con el Ministerio Público. Es por eso que podríamos acceder, lo digo con mucho respeto y humildad, esto a los señores fiscales, una suspensión condicional de procedimiento para mi representado. Es por eso que en esta instancia un arresto domiciliario total sería muy grave como medida cautelar. Vengo a solicitar que se le dé un arresto domiciliario nocturno, porque él puede trabajar desde las 6 de la mañana, como ya le señalé a su señoría. Él tiene cómo justificar esos trabajos. Ahora, basado en hechos puntuales de los demás coautores, la
La participación del mío está muy clara y acompañada con los documentos, como ya señalé. Hago presente a su señoría, si así lo estimare, que pensar en alguna otra medida cautelar también podría ser una caución, su señoría, que su señoría determinara, no sé, en 1 millón de pesos. Una caución basada en los hechos mismos, pero por el 146. Pero es del parecer que él, como ya se presentó a la desformalización y declaró, y hoy día está dispuesto a volver a ir a la Fiscalía, incluso hoy día mismo yo quería hacerlo renunciar nuevamente a su derecho para silencio, y él hoy día contar estos hechos. Él lo dejo al criterio de su señoría, si así lo requiriere, pero por el tiempo yo sé que va a ser más difícil, poco probable. Es decir, señoría, nosotros estamos claros que los hechos pasaron y sucedieron. Por eso que yo creo que lo más proporcional, señoría, sería un arresto domiciliario nocturno. Solo eso, señoría. Señor fiscal, ¿se quiere aceptar? Muy brevemente, señoría, efectivamente. El Ministerio Público tiene claramente acreditada primero la trazabilidad de los fondos, como hemos referido, y luego por el fraccionamiento de los mismos y la devolución a Juan Maldonado el delito de lavado de activos, no solo el delito de malversación de caudales públicos. Siempre es destacable el optimismo, digamos, pero la suspensión condicional del procedimiento claramente no parece estar dentro del horizonte de esta investigación respecto a don Rolando Sanzana Chávez, atendida las penas asociadas a los delitos a los que se expone. La defensa ha hecho cuestionamientos respecto del monto, entiende, de la malversación. Porque dice que él devolvió... Sí, no. Lo que ocurre es que, entiendo yo de lo que nos refiere la defensa, mezcla dos cosas. Efectivamente, en sus cuentas había movimientos de esa naturaleza, pero no pone en duda el monto global de la transferencia, no pone en duda los 43.730.287 pesos que le fueron transferidos, porque de hecho don Rolando Sanzana se había ido de la institución el año 2015, en agosto del 2015. O sea, no hay ninguna justificación lícita en fondos públicos debidamente transferidos a su cuenta en la imputación que el Ministerio Público está realizando. Probablemente la defensa se refiera a otros depósitos en su cuenta corriente, pero entiendo que no está poniendo en tela de juicio la sustracción de los fondos a instancias de Juan Maldonado en el depósito de la cuenta por los montos que hemos referido. De hecho, en su propia declaración, efectivamente se reconoce esta situación, se reconoce el fraccionamiento del dinero y la transferencia a Juan Maldonado y la obtención de recursos. Voy a hacer algunas citas. De hecho, hay un cambio de versión muy importante. La primera declaración de Rolando Sanzana Chávez, la primera parte de su declaración, se produce en el contexto de la presión ejercida por la misma organización criminal, efectivamente el mismo Juan Maldonado, que en enero del 2017 lo llamó y le dijo que si lo llamaban a declarar, dijera que los depósitos eran un error y correspondían un pago de factura de proveedores. Él estuvo todo este tiempo incluido dentro de esta respuesta primaria de la organización para tratar, reitero lo mismo, pero es importante para su señoría, de encapsular las situaciones puntuales de transferencias irregulares como la de él. Y luego de prestar esa declaración al tenor de esta versión inoculada por la organización, decide, ya advertido de que la trazabilidad de los fondos no admite ninguna duda, digamos, termina reconociendo. De hecho, relató en su misma declaración: yo mentí en primera instancia en esta declaración por cuanto ahora quiero aclarar y declarar. Y ahí cuenta que efectivamente lo llamó el comandante Juan Maldonado, que le ofreció que le pasara su cuenta del banco para que él depositara plata, que a cambio de esto le dejaría una comisión, que le dijo que le depositaría 41 millones de pesos, que él le depositara 41 millones de pesos y el resto se lo dejara para él. Y en la duda acerca de la faz subjetiva del tipo, tanto de la malversación como del lavado, la misma declaración reza a su pregunta: yo sabía que estas platas eran de Carabineros, y cómo no, si un oficial de intendencia, Juan Maldonado, actualmente sujeto a medida cautelar de prisión preventiva, era el que le estaba pidiendo la cuenta para realizarle transferencia de dinero, y él era un suboficial en retiro. Y importante para el tema del lavado de activos también la cita a la misma forma de devolución. El comandante Maldonado me dijo que le transfiriera 41 millones en su cuenta corriente bancaria. Estos dineros los transferí de a poco a la cuenta. Recuerdo que en la sucursal del Banco Estado de Chillán le transferí por intermedio de la ejecutiva del banco 25 millones de pesos. Pero de uno en uno los millones. Esto fue así
debido, dice, a las limitantes bancarias respecto de los montos de las transferencias, sumando un total que transfería el comandante Maldonado de 41 millones de pesos. Entiendo que no hay ningún debate respecto de la sustracción y la devolución, su señoría. Quiero entender que la defensa lo que hizo es mezclar con otros fondos que tenía en sus cuentas personales, pero no se está poniendo en tela de juicio la imputación principal del Ministerio Público. Y creemos que la proporcionalidad es en definitiva lo que debe mandar en este caso. Nuevamente, no se pide medida cautelar de prisión preventiva, aun cuando la imputación incluye los 3 tipos penales a los que he hecho referencia, todos en grado de desarrollo y consumación, con las penas que su señoría mejor que nosotros conoce. ¿El Consejo quiere agregar algo más? Brevemente, Hay que magistrado. darle la palabra a usted. La defensa hablaba que se había verificado un solo depósito. Al escuchar la formalización de la investigación, el Ministerio Público hizo una descripción de dos operaciones, 2 depósitos que se verifican con la misma fecha, uno del 21 de febrero de 2014, ambos son de esa fecha, pero uno por 1 millón y fracción y el otro por 42 millones y fracción. Eso da cuenta de actuaciones de malversación de caudales públicos, reiterada como se ha señalado en la formalización de la investigación. En ese sentido, estamos en presencia de un delito de malversación de caudales públicos reiterado, cuya pena se exaspera de acuerdo a 238 del Código Penal. La pena asignada en abstracto al delito es pena de crimen que comienza en 10 años y 1 día. También ha sido formalizado por el delito de lavado de activos. El Ministerio Público ha señalado cómo ha fraccionado estos dineros que recibió de su cuenta corriente y cómo se lo entrega a miembros de la organización criminal. Ese delito también tiene asignada pena de crimen. Con esos 2 elementos solo tenemos, basta para justificar la proporcionalidad de la cautelar que se ha solicitado tanto por el Ministerio Público como por el Consejo de Defensa del Estado. En ese sentido, solicitamos se rechace la petición de la defensa. Señoría, solamente un último punto y aclarando. Efectivamente, dice verdad el señor querellante, el depósito son del mismo día, 24 de febrero 2014, 24 de febrero 2014. El primero, 1.294.483, y el otro dice 42.435.084. Yo lo que me refería, rectifico, que siempre son 43.700.087, y él devuelve 41, se queda con la diferencia. Otro punto que es relevante, él a la fecha, estamos hablando, señoría, febrero 2014, él era sargento primero activo. Él le pide que lo haga, es un comandante. Aquí hay un tema de lealtad. Y su señoría, le pido disculpas si suena a lo mejor poco jurídico, pero cuando un hombre está haciendo un mueble en una tremenda dependencia y el que manda dicha institución le dice, oye, ¿tú querés quedarte con una comisión y yo te deposito un dinero? Y le dice, ¿cómo? Ya, bueno. Y sucede eso. Como dijo el señor fiscal, que también dice verdad, es un solo depósito y, o sea, son 2 depósitos, me refiero a un solo monto total de 43.730.287. Entonces, ¿por qué alego, señoría, la proporcionalidad? Porque es el comandante que él lo ve como superior jerárquico en ese minuto y él estaba activo. Él nunca jubiló, señoría, como suboficial. Él jubiló como sargento, primero. Entonces, señoría, es por eso la relevancia de esta defensa y la insistencia en un arresto domiciliario nocturno. Hago presente al Ministerio Público que ya me queda claro que no hay la posibilidad de una suspensión condicional del procedimiento, pero basado, señoría, en este solo hecho, podría tener posibilidad de una pena sustitutiva. Antecedente que esta defensa sabe que el Ministerio Público me conoce, no me gusta ir a juicio oral y evito siempre ello. Por eso, señoría, es mi insistencia en el arresto domiciliario parcial nocturno para mi representado. Señoría, esta parte se allana al requerimiento efectuado por el Ministerio Público. Vamos a hacer un receso de 20 minutos. Volvemos entonces a las 11:20. Estamos penalizando.